Hola, hola, buenas noches. Estamos en la previa de las elecciones más importantes que ha tenido Chile en los últimos años y vamos a conversar con una joven directora, Paula Armstrong. Hola Marina, tantos años, qué gusto. Saludos por ahí. Ahí está Paula. Pocas horas de comenzar un proceso electoral, pero vamos a hablar de cine, de política, de patrimonio, de pioneras en el cine chileno. Paula, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿y tú a mí? Sí, sí, perfecto. Qué bien, Ya. vamos a conversar un ratito sobre tu campaña, en qué estás para hacer un nuevo cortometraje, pero antes de eso recordemos que estamos a pocas horas de elecciones de convencionales constituyentes, de gobernadores y gobernadoras, de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes. Es una jornada muy importante para que mañana y pasado vayamos todos a votar porque la abstención electoral no puede ser una forma de criticar a la clase política o de plantear una posición crítica. ¿Qué te parece a ti que estemos a tan poco rato ya de empezar una jornada histórica en Chile a nivel de votaciones, ¿no? Ay, mucho nervio, pero en general a mí como que me emociona harto Sí, cómo se pasó desde el estallido social a esto, siento que es un avance increíble, o sea quien salga, obviamente no da lo mismo, por eso vayan a votar, pero igual como que estoy súper como optimista, siento que hay hartos candidatos buenos, incluso como que uno se pone medio indeciso igual, porque hay muchas ideas buenas también. Entonces eso me hace ser optimista, pues de que de repente a lo mejor si no sale la mía, sale otro que igual es más o menos parecido y genial. Y, entonces por bueno, eso lo importante es a propósito de género, paridad de género, vamos a tener por primera vez un órgano constituyente con legitimidad de origen, a diferencia de lo que fue la constitución anterior, que va a ser paritario, con un sistema de corrección en caso de que haya un hombre, se cambia por una mujer en relación a las listas. Entonces, no podíamos dejar de hablar de esto antes de conversar contigo justamente sobre género, sobre una investigación que llegó a tu vida de una manera bien especial. Cuéntanos cómo es esto de que estaban haciendo una investigación, te llaman a ti no sé si te llamaron a ti en relación a tu trabajo, en relación al apellido, cómo es esta historia de este cortometraje que tú estás ya terminando, que estás pidiendo apoyo a través de crowdfunding para justamente la postproducción. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de encontrarse con la historia a propósito de las mujeres y las mujeres chilenas pioneras en el cine. bueno, llegó, como dijiste tú, una forma bien especial porque claro, como que yo no lo andaba buscando. Así fue como bien espontáneo porque me contacta un investigador de cine que se llama Antonio Machuca, que está haciendo una investigación aún, me parece, de directoras chilenas. Entonces me escribió a mí porque yo tengo igual un cortometraje que dirigí antes, bueno, quizá lo alcanzo a mencionar de ahí, pero si lo da lo mismo, varias cosas que he hecho, entonces me contactó como para incluirme en una lista. Y aparte de eso me dice, y aparte te quería preguntar por el apellido si tú eres pariente de la tercera directora de cine silente en Chile, que es Alicia Armstrong de Vicuña. Y yo quedé como, nunca la he escuchado en mi vida. Entonces dije, ¿cómo puede ser que yo nunca la haya escuchado en la vida? O sea, yo siendo comunicadora audiovisual, feminista, y más encima Armstrong, que tampoco es un apellido tan común, somos hartos, pero no tanto, entonces era, ¿cómo puede ser que yo no la conozca? Y eso significa que si yo no la conozco, un montón de gente más no la conoce, porque hay gente que tiene menos vínculo con ella, entonces peor todavía. Entonces ahí fue como que no sé, explotó algo en mi cabeza y la verdad empecé a grabar ese mismo día. Fue así como que no sabía si iba a ser un corto, un largo, a lo mejor unas grabaciones para mí, no tengo idea, pero empecé a grabar ese mismo día. Entonces ahí empecé a investigar, bueno, si era mi pariente o no, que al final eso es como una conexión para hablar de lo que quiero hablar. Y descubrí que, claro, fue la tercera directora de cine en Chile, hizo una única película en 1926, cine mudo, porque todavía no existía como el sonido en las películas en esa época,
y que fue una pionera, pero también fue duramente criticada en esa época. Entonces ahí se empezó a armar una historia que habla sobre ella, pero también habla sobre memoria, sobre patrimonio, sobre feminismo que va de la mano con el patrimonio, de cómo todo eso se fue olvidando y perdiendo hasta llegar a hoy, en que tan poca gente la conoce, tanto a ella como a las otras dos directoras que vinieron antes que ella, e incluso ni siquiera solamente las mujeres, varios directores de esa época de cine que tampoco suenan, o para qué decirlo otros cargos que son menos conocidos aún. Entonces así empezó esta locura y así sigue, se va construyendo a través de, claro, eso, la memoria, el patrimonio y lo que se ha olvidado y se tiene que rescatar. Están preguntando acá las personas que ya se están uniendo a esta conversación con Paula, ¿hasta cuándo se puede aportar para la postproducción de tu corto? ¿Por qué no cuentas un poquito cuál es el mecanismo y para qué necesitas esa plata? Genial. Bueno, como pueden imaginarse, todo esto fue bien autogestionado, como yo con mis poquitos recursos y también con un equipo increíble que me ha apañado mucho. Somos un equipo pequeñito, pero pucha, muy talentoso, de gente increíble que también se enamoró de la historia y fuimos haciéndola ahí con nuestros propios medios y por amor al arte, por así decirlo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que grabamos este proceso y lo construimos y yo también hago montaje, entonces tengo el corte, pero necesitamos recursos para poder terminar la película. Para los que no sepan, hay un montón de procesos que vienen cuando uno ya graba, tanto el montaje como la postproducción, el color de la película, el sonido de la película, la música original y después lo que tiene que ver con la distribución, que es para que ustedes y todos lo puedan ver, como los subtítulos en inglés, los recursos para mandarlo a festivales internacionales y poder estrenarlo. Entonces, para todo eso necesitamos ayuda, no pedimos un monto muy alto, en realidad es como para poder costear esas pequeñas cosas y poder darle algo, aunque sea simbólico, a este equipo genial que les cuento. Y esto es hasta el 28 de mayo por la plataforma idea.me, digo plataforma en verdad página web. Si ustedes se meten, hay secciones, está la sección cine y TV, y ahí sale Alicia Armstrong Larraín, que es el nombre del corto. Y bueno, si tienen alguna duda o algo pasa y no pueden, me pueden hablar a mí, este es mi Instagram, así que yo contesto todas las dudas del mundo por si quieren ayudar. Y bueno, y siempre digo que como sé que es un momento también súper difícil económicamente a nivel nacional, internacional, que siempre, no, si no pueden aportar no hay problema, pero difundir también es una contribución enorme. Así que esa es mi invitación, por Sí, si Sole pueden. Loyola dice que está muy emocionada de poder concretar los sueños de escribir una nueva constitución. Recuerden que estamos a horas de poder ir a votar y aparte está muy interesada en apoyar, así es que está surtiendo efecto esto de tu recorrido por distintos medios para estimular este apoyo. Metámonos de lleno en la cuestión patrimonial, de rescate, de archivos. Yo sé que no nos puedes contar demasiado detalle, pero me interesa mucho en esta indagación familiar que tú hiciste. No es casual que sean mujeres jóvenes, yo he visto varias latinoamericanas documentalistas que están haciendo un trabajo de bastante arqueología, por así decirlo, buscando archivos, en algunos casos videos caseros, en el caso tuyo son los archivos que encuentras de tu abuelo, que también era director, y que hacen un vínculo entre la historia personal, la historia del país, la historia política. En tu caso, ¿cómo fue esa búsqueda? ¿Lograste entender finalmente por qué se había perdido esta película que fue, bueno, me imagino que no fue tan vista, pero sí fue parte de este cine de las tres pioneras del cine chileno? ¿A qué atribuyes tú la pérdida de un trabajo como este? Mira, para empezar así, como para sintetizar todo, aprovecho de decir que, bueno, yo ya estaba ligada al feminismo hace ya varios años, soy, por ejemplo, parte de la agrupación que siempre me gusta decirlo, Nosotras Audiovisuales, que siempre lo Gran digo por si trabajo. alguno se quiere unir. Sí, yo no soy tan activa, reconozco, pero siempre que puedo difundo porque me encantan. Son así como unas secas y genial. De hecho, me ayudaron también con esta historia. Así que también debo decir que meses antes de que pasara esto, que me llegara el nombre de la Alicia, vi el documental Be Natural de Alice Guy, que lo dieron en el FEMCine, no la versión anterior, sino que la pasada.
que es un documental increíble e insólito que habla sobre Alice Key, que fue la primera cineasta de ficción, ni siquiera estoy hablando de la primera mujer, no, la primera cineasta de ficción internacional que recién se reconoció hace algunos años atrás. O sea, ya teniendo ese pasado tan violento, yo digo que no es raro que en Chile pasara lo mismo, sobre todo que lamentablemente somos expertos en borrar la memoria, ¿no? Como que al final hay una historia ahí que se repite sobre borrar el patrimonio y la memoria en aspectos históricos y políticos y al final de todo. Entonces, no es raro con ese pasado de que si la primera pionera fue borrada y censurada, acá pasara un poco lo mismo. Ahora, yo soy súper clara en la película en decir que todo esto al final son teorías, porque uno no tiene muchos cómo saber cuál fue la verdad, pero hay ciertas cosas que se pueden unir. Por ejemplo, las tres directoras fueron súper criticadas, sobre todo la Alicia y la Rosario Rodríguez, que era la que venía anterior a ella y posterior a ella, porque hizo dos películas que hablaban de las mujeres, y fueron las dos súper criticadas y claro, por ejemplo, la película Alicia, el argumento, les aprovecho de contar para que sepan de qué se trataba su película, es sobre Elena que se enamora de un joven que era de su misma clase social, todo esto como súper clase alta, porque de hecho la gente que hacía cine en esa época era muy clase alta porque no habían recursos estatales para hacer cine, entonces al final uno con sus propios medios costeaban todo. Entonces se trata de Elena que se enamora de un joven de su misma clase social, pero este joven tiene una vida licenciosa y debe huir del país, ¿ya? Entonces Elena, así con el corazón roto, decide casarse con un hombre que es un poco mayor y de un origen más humilde, pero que también tiene recursos, y él es así súper recto y correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la noche de bodas y ella le tiene que contar que ya no es virgen. Entonces eso es, para 1926, la clase alta es como, wow, es algo que se rompía y al final no podemos decir quizá que la película era como sí o 100% feminista y no sé qué, pero claramente hay un mensaje que se quiere decir ahí de algo que se tenía que aceptar y de hecho él no termina con ella, pues, sino que ella la perdona, que bueno, ese lenguaje es un poquito cuestionable decir que la perdona, pero bueno lo acepta y bueno, y después sigue la película en que se van a un viaje por Europa y cosas bien de alta alcurnia, pero hay un mensaje interesante ahí. Al final igual de alguna forma como que reafirma la independencia de la mujer y dice la mujer también puede tener una cierta libertad sexual que los hombres también tenían. Entonces, no es raro que de repente esa película y otras similares hayan sido tan criticadas y tan enterradas en el olvido si a lo mejor contaban algo que le molestaba a los hombres, e incluso a ciertas mujeres también de esa época. Entonces ahí se arma como un hilo o una especie de teoría de lo que podría haber sido. Y eso se suma a lo que yo te decía, que lamentablemente somos un país que es conocido por borrar su memoria y hay otros antecedentes que no sé si contarlos para no hacer tanto spoiler, pero antecedentes históricos que tienen que ver con pérdida de material, de películas, de contenido, muy heavy, muy duro, y eso se une. Ese es como el lazo. Por eso digo yo que habla de feminismo, pero también es memoria y patrimonio que va todo unido y todo se borra y queda enterrado en el pasado y eso es lo que uno intenta desenterrar. Bueno, a propósito de Alice Guy que tú mencionabas, a propósito del documental de FEMCINE, hace varios años en el Festival de Valdivia se le hizo un homenaje porque ella tuvo la posibilidad de vivir en Chile, en Valparaíso, ¿verdad? Entonces hubo algunas vinculaciones y no recuerdo si finalmente un jardín infantil de la región de Valparaíso lleva el nombre de Alice Guy justamente como un No reconocimiento. sabía. Qué lindo, qué Sí, emocionante. así fue. Y tuvimos, bueno, en YouTube tú puedes ver cortometrajes de ella, o sea, con una claridad impresionante, donde hace una suerte de cambio de roles en los cortos. Hay uno muy bueno, no recuerdo el nombre, donde los hombres hacen las labores del De género. cuidado, que llamaríamos ahora, de la crianza, y son las mujeres las que salen a trabajar y se van a emborrachar a las cantinas. Es un ejercicio muy precoz en esos tiempos, así es que hay material para echar mano del linaje femenino, de la historia para atrás. Respecto de la pérdida de material, bueno, ya en dictadura vimos cómo muchas películas de cine chileno fueron quemadas, olvidadas, guardadas y gracias a que en algunos casos los propios
técnicos o directores lograron guardar algunas películas. O sea, con Palomita Blanca pasó eso, sin ir más lejos. O sea, a ese nivel, ¿para qué hablar del caso de Patricio Guzmán, que tuvo que sacar las latas a través de un barco y rescatar así el patrimonio? Entonces, ¿cuál es tu reflexión en ese sentido? No solo del cine de mujeres, sino el cine en general y cómo a veces las dictaduras o las sociedades más cerradas impiden que ese material salga a la luz o permanezca. Claro, es lo mismo que te decía antes bueno, es el mini spoiler que se liga mucho con que, bueno, estos antecedentes que me pasó Cine Chile, que también siempre lo nombro porque me ayudó un montón. En esa época uno no creería que se hicieron 105 películas, 105, o sea, uno diría es Wow. una cantidad enorme, pero quedan tres, po. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo ese material? Porque ya uno puede decir el material se desgastaba, es verdad, pero claramente no hay una intención de conservar el material ahí. Claro. Entonces ahí pasaron una serie de cosas como que, por ejemplo, se vendía el celuloide para hacer peinetas de plástico. Uno creería que es insólito, pero es un antecedente real. Uno puede buscar incluso peinetas de celuloide y te sale, y tú decías, ah, esas las tenía mi abuelo, y increíble, esas eran las películas de antes. Cosas como lo que tú dijiste, como por ejemplo el incendio de Chile Films, que uno igual podría decir, ah, fue accidente o no tan accidente. Entonces, todas esas cosas se unen. También lo que dijiste de desenterrar el material, por ejemplo, hay una anécdota que me contó Marcelo Morales, de Cine Chile, que Sergio Bravo iba pasando por la Universidad de Chile, donde estaba respaldada una gran cantidad de material, cuando vio que iban botando el úsar de la muerte a la basura. Y él la pidió, así como de no, por favor, démela al señor de la basura, y se la pasó y gracias a eso se conserva. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a ser un país tan, no sé, como que ni siquiera se me ocurre una palabra, tan poco desarrollado, si uno quiere decirlo así, o sea, de menospreciar tanto el patrimonio y la historia, porque al final el cine es historia. Uno va conociendo cómo era la historia de esa época por las películas, sea cual sea el argumento, incluso documental, ficción, todo te dice algo que se rescata. Entonces esa pérdida es, pero insólita, y por eso también es una de las cosas que me hizo como, por favor, tengo que contar esta historia ahora, porque es algo insólito que no puede seguir pasando. Y Bueno, bueno, y esto también, y perdón. lamentablemente no solo ocurre en Chile, hay unas películas de Bill Morrison que estuvo en Valdivia también, que es norteamericano, y que en el pleno auge del oro en California, ahí se botaron una cantidad de películas en una piscina, porque salía más caro eh, botarlas después de que la gente ya había terminado con el auge del oro, que las acumularon en una piscina vacía y después de años logran rescatarla y el trabajo que él hace realmente muy interesante rescatando esos archivos fílmicos, ese found footage, y tú puedes ver el material desgastado, corroído. Es muy interesante lo que se está haciendo, yo creo, en términos de rescate patrimonial. También pienso en Rey de Nail Satala, que claro, no es lo mismo, pero él hace un ejercicio tan interesante, tan táctil, de enterrar los fílmicos en el jardín, rasparlos para generar esa sensación de tiempo. No sé qué te parece ese trabajo con los archivos y el fan footage. Bueno, aprovecho de decir que no te había contestado eso porque se me fue, pero claro, también hay un tema con la película que uno diría como, ¿cómo construiste el cortometraje si no está la película de ella? Bueno, aparte con la investigación y lo que ya conté, que lo ligo en el fondo con la pérdida del material, yo quería hacer algo hace rato con material de mi bisabuelo, se llamaba Enrique Cox, y yo no tuve la suerte de conocerlo, pero lo conozco a través de mi abuela. Em, que hace 2 años descubrí que él también filmaba películas. Entonces fue como también un descubrimiento gigante, como que mi abuela algo me había dicho, pero yo nunca me ilusioné mucho de poder encontrarla. Y de repente encontré un tío lejano que la había subido a YouTube. Y fue como, acabo de encontrar las películas de mis abuelos en YouTube, así como para toda la gente. Fue tan increíble que dije, algo tengo que hacer con este material. O sea, no se puede quedar solamente en mi familia y en mí, sino que necesito mostrarlo, porque claro, él era miembro de una asociación de Estados Unidos, no sé cómo llegó para allá, ahí le puedo preguntar más a mi abuela a ver si se acuerda de algo, pero
era miembro, entonces a él le mandaban cámaras y como cosas para hacer efectos de cine, porque de hecho es muy heavy, son películas caseras, pero también hay una clara intención como de hacer efectos de película, efectos especiales, de contar historias. Pensaba todo mi, no sé, pues tío, abuelo de segundo grado y armaba historias. Entonces hay una clara intención de contar algo ahí que yo dije no es solamente así como que salga mi abuela y es como ya la chochera, sino que Claro. hay partes que realmente son películas, que él seguramente no mostró mucho al mundo porque era ya su cámara y todo, pero es patrimonio. Y de hecho hablé con la Cineteca Nacional y me dijeron de todas maneras hay algo que hacer ahí como para conservarlo. Lamentablemente el celuloide tiene que estar perdido hace 1000 años entre mi familia, pero por lo menos está esa digitalización. Entonces, con esas películas yo construyo mi película sobre la Alicia. Como que al final todo lo que uno ve de esos años, claro, no es de la Alicia, pero es de esos mismos años, justo es de 1930, un poquito después de lo que ella filmó. Entonces ahí como que voy construyendo el relato a través de mi familia. Hoy me Por dan eso unas que ganas de verlo, te juro, con todo lo que estás contando, con esos cruces históricos, con esas coincidencias. ¿Alguna posibilidad de que ese corto se convirtiera en largo? Yo sé que es muy difícil en términos de plata, pero pareciera que hay una historia mayor que pudiera desarrollarse ahí, aunque déjame decirte que también el tema del menosprecio que en general han tenido los cortos, yo creo que también se está cambiando. Una obra que tenga un formato menos largo, por decirlo en positivo, más corto, es tan valiosa como un largometraje de 1 hora y media. De hecho, en el reciente Festival de Buenos Aires, el Festival de Cine Independiente en el Bafisi, unieron en la competencia internacional tanto cortos como largometraje y ganó un corto cordobés. Y eso es una tendencia que probablemente empiece a instalarse, no sé. Es realmente importante reivindicar los cortos. eso mismo, eso espero, la verdad, porque me pasa eso mismo, como que pienso, ya, yo sé que probablemente en términos de producción es más el costo es largo, de todas formas, el guión, todo el tema, entonces por eso entiendo la división, pero tampoco entiendo eso de menospreciar los cortos, porque un corto también puede tener una tremenda producción, que no es mi caso, pero igual requiere también mucho trabajo, entonces fue una de las razones también, como que yo pensé en hacerlo largo más que nada para eso, para que tuviera más visibilidad aún y no sé qué, pero también dije, no quiero forzarlo, no quiero alargarlo y que quede un poco tedioso, porque como yo les digo, una parte es la Alicia, una parte son las películas de mi abuelo y otras son como las teorías mías, pero justamente de lo que hablo es un poco de la pérdida porque no hay tanto que contar, entonces tampoco quiero alargarlo para lograr llegar a la hora cuando a lo mejor media hora es suficiente y queda claro y entretiene y provoca la sensación que yo quiero provocar. Eh, y a lo mejor está bien así. En un momento también pensé en hacerlo mediometraje, pero ese sí que es un formato que está como casi que en el olvido. O sea, si uno se da cuenta, en los festivales nunca te aceptan mediometrajes, pues muy heavy. De hecho, también siempre lo planteo yo como que lo pongo en discusión. Yo digo, ¿por qué no hay espacio para los mediometrajes? 45 minutos, o sea, justo en mi pega, por ejemplo, yo trabajo en Imago Producciones, que está apoyando ahí el corto también. Se hizo el documental de Humberto Maturana, que los invito a verlo, en la Cineteca está liberado. Dura 45 minutos, pues, entonces ahí nos dimos cuenta que iba a quedarse en lo nacional, porque los festivales internacionales, e incluso los nacionales también, no dan espacio a los mediometrajes. Entonces, yo también creo que hay una discusión así como bien importante sobre los formatos y la duración, Sí. que no se puede menospreciar como lo que dure menos de una hora. Incluso yo digo que desafío es contar algo en 5 minutos, por ejemplo. Como esos cortos que logran emocionar en 5 minutos, lo encuentro increíble y muy valorable. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a seguir así como tirando para abajo en los otros formatos? Bueno, a propósito de cortos, echen una miradita ahí en ondamedia.cl porque tú ya tienes un trabajo de corto y también un largo donde participaste. Cuéntanos un poquito ahí de tus antecedentes. Sí, bueno, así como en Onda Media, donde lo pueden ver, tengo, claro, hice montaje de un largometraje con Imago Producciones también, que se llama Tacamex, Explorando lo Desconocido. También es documental, el término es, o sea, el tema científico, pero me gusta mucho un tema como, claro, de exploración científica, de un hito muy importante a nivel internacional de la oceanografía.
pero también tiene mucha emoción. Eso es lo que intentamos lograr y creo que se logró bastante bien, que es como que mezcla lo científico y muchas veces cabezón, cosas que uno no entendería muy bien, pero con la emoción que significa descubrir eso y como el lado humano de lo científico. Entonces, también siempre invito a la gente a que lo vean porque me gusta mucho. Y cortometrajes que yo participé también en el equipo, El Camino de los Perros y La Sombra de Enrique, que también codirigí. Entonces ahí son todos muy distintos, los tres que acabo de nombrar son muy distintos entre sí, pero los invito a verlo, a ver ahí como que le den su apoyo, si les gusta, también todos los comentarios súper abiertos como equipo, a todas las críticas, uno siempre aprende, así que ahí los dejo invitados. Sí, está bien interesante el de la sombra de Enrique ahí, con locaciones en el sur de Chile, en Bueno, Chillán. esa, Es datos una freak, onda bien esa especial. ¿Ah? datos freak me acordé porque esa casa donde se grabó La Sombra de Enrique es ¿Ya? la casa de mi familia en Chillán que construyó mi bisabuelo, que es el que grababa las películas, que Ah, él lamentablemente murió un poco antes de que se terminara la casa, muy triste, pero él ya veraneaba, porque pasaba los veranos allá en Chillán, y casi todas las películas que están grabadas y que yo uso son allá. ah, También hay mira. conexión ahí porque casi todo lo que uno ve es Chillán de lo que yo uso en el... También Valparaíso, ahí voy mezclando. Él grababa en Valparaíso donde vivían y en Chillán. Pero Entonces qué se bien. Y bueno, hay una última pregunta. El tema del título del corto todavía no lo tienes definido. ¿Va a ser en alusión directa a Alicia o no necesariamente? quiero que sea el nombre de la Alicia más que nada para que quede en la retina, o sea, Alicia Armstrong Larraín, y que no le suene al tiro. Pero lo que no está definido aún es como la bajada. Le queremos hacer una, no, tiene otro nombre creo, me van a retar ahí, un poco, pero no sé si bajada, logline, algo así se llama. Cuando Alicia Armstrong Larraín y quizá como un subtítulo abajito. Así que abierta a sugerencias también, si hay gente que quiere proponer, yo feliz. Ahí estamos viendo algunas y eso no está definido, pero de que va a ir el nombre de la Alicia va a ir porque la gracia es que llame la atención y quede en la oreja. Y Y que respecto no se me de olvide. las dos directoras anteriores, ¿por qué tú nombras a Alicia como parte de las tres primeras? ¿Por una cuestión cronológica o por algo más que une el trabajo de las tres? Mira, aparte de la cuestión cronológica de que las tres hicieron películas bastante seguidas, bueno, la Gabriela Bucenius, que fue la primera, y aprovecho de decir que la Dominga Sotomayor está desarrollando un largometraje sobre ella, cosa que me encanta. Siento que mientras más mejor, mientras más películas hayan en referencia a las pioneras, mejor. Ella fue así como la pionera mujer en Chile, y después, varios años después, vino Rosario Rodríguez, y después la Alicia, y después Rosario Rodríguez volvió a hacer otra película. Esas en referencia a las mujeres también, como que contaban, también tan perdidas, pero contaban también, o sea, imagínate que el título de ella se llama Malditas sean las mujeres, o sea, algo hay ahí como Mucho un twist arquetipo de ahí. femme fatal, por lo que vi en el Claro, trabajo de ella. Mm. entonces es por ese tema, pero lo más importante aún, y vuelve a ser un poco doloroso, es que después de esa película de la Rosario Rodríguez, que te cuento que fue 2 años después que, perdón, 2 años después del de la Alicia, pasaron 61 años en Chile sin que se dirigiera una película de ficción por una mujer. Qué brutal. Brutal. Por eso las nombro las tres y como que me quedo en ese número tres porque después pasamos hasta el 90 me parece con la Valeria Sarmiento, que también es una seca, pero imagínate hasta el 90, o sea, uno podría echarle una gran culpa a la dictadura y todo el tema, pero ¿qué pasó antes de la dictadura también? Claro, además que las mujeres suelen, realizadoras suelen trabajar más en documental porque hay más acceso en términos económicos, pero yo también siento que hay una reflexión más interna que te permite el documental, sobre todo en primera persona, que es muy particular de las mujeres. Mujeres Sí, jóvenes como tú, no sé, Historia de mi nombre, de Karin Cuyul, chilena, hay varias argentinas que están en esa línea de revisar sus archivos familiares y de revisarse ellas mismas. Es un ejercicio bien íntimo, que yo creo que es un sello muy particular que tiene una mirada de género. No sé si lo ves así. sí, es bien interesante lo que tú dices. Yo encuentro que da como para harto estudio ahí. Eh,
justo también me acordaba de una cosa que leí en ese mismo estudio que estaba viendo de los 61 años, que claro, de repente pasó que las mujeres sintieron que tenían que tomar como un poco el tema político, sobre todo en la dictadura y también a nivel internacional incluso, de contar lo que estaba pasando en Chile desde otro punto de vista, o mientras los hombres estaban ahí como más luchando, las mujeres estaban reflexionando y también como entregando su gran grano de arena para el tema político. Entonces también uno ahí puede decir lo que el documental tiene mucho sentido con eso. Pero lo que yo voy es que eso es lo que me llama también la atención, o sea, antes de la dictadura, como que también algo hubo, y ahí se vuelve a conectar con lo que yo digo, que no es raro que las críticas que se le hicieron a estas tres mujeres fueran hechas por hombres y fueran tan malas también, como súper duras, que justo hablaban de temas de la mujer y que después de ellas no vieron ninguna, y ninguna, o sea, excepto la Rosario Rodríguez que hizo estas dos películas, ninguna de esas tres volvió a hacer otra. Entonces hay algo ahí, como que uno podría decir como, a lo mejor son rollos, pero a lo mejor no. Entonces esa es la reflexión también, como puede haber un tema de que una como mujer quizás se inclina más hacia el documental, pero yo creo que claramente hubo otros factores externos, como quizás la censura, que como que influenció el tema ahí de por qué no se dirigió cine de mujeres. Claro, finalmente tiene que ver con un sistema de relaciones sociales, culturales, históricas, que es el Exacto, patriarcado, que es lo que tiene unas manos y unas garras gigantes que se entremezclan y que a veces no necesariamente tiene que ser explícito, sino que son claro. menos oportunidades o de repente, no sé, no sé cómo será en el caso de las estudiantes de cine, pero hay que luchar para que dirijan más y no solo estén en algunos puestos en la producción más tradicionales de mujeres. Claro, sí. Sí, bueno, yo creo que vamos avanzando, como que Sí. siempre, como te dije, soy optimista también con las elecciones, también creo que soy optimista con el mismo tema del feminismo, tanto en el cine como en otras cosas. Creo que se está avanzando, quizá más lento de lo que queramos, pero por lo menos creo que ya no vamos a retroceder. O sea, si yo y muchas mujeres más increíbles se están moviendo para el mismo lado, y hombres también, o sea, hay cada vez más hombres que también entienden la lucha y se unen y adhieren, creo que ya no se puede retroceder en el tema, así que también siempre optimista. Qué bien, Paula. Bueno, te quedan algunos días para que la gente siga apoyándote y a ti Sí, y a tu equipo muchísimas para gracias. poder hacer, reitera, para que sepan cómo apoyar este cortometraje. Bueno, para los que se unieron recién, ya grabamos el cortometraje, pero necesitamos apoyo para la postproducción. Eso implica el color, el sonido, la música original, los subtítulos, la traducción y la distribución, que incluye festivales internacionales y en el fondo que ustedes lo puedan ver. Y para eso hicimos una campaña a través de la página idea.me. Pueden meterse a la sección de cine y televisión, ahí vamos a estar con Alicia Armstrong Larraín. Y si es que hay algún problema que no pueden aportar, porque yo sé que de repente puede ser medio engorroso, me pueden hablar a mí, no hay ningún problema, yo los ayudo en lo que necesiten. Y si no pueden aportar económicamente, la difusión también ayuda un montón. Así que muchas gracias a todos y también muchas gracias a ti, Marisol, por el espacio, a mí y bueno, y al cine en general, que también es tan necesario hablar de esto. Sí, pues tengo unas ganas tremendas de poder ver ese cortometraje, así que espero que pronto sea una realidad. Muchas gracias a ti, Pablo, por el trabajo, a todos quienes nos acompañaron. Recuerden ir a votar mañana, es importante votar por mujeres candidatas para asegurar, instalar otros temas en la agenda, sobre todo a nivel de las convencionales, para que haya una perspectiva de género transversal en la Constitución, que resguarde los derechos humanos de las mujeres, que resguarde el derecho a una vida libre de violencia, que ayude y de alguna manera con el sistema de cuidado, que cuantifique el aporte económico del trabajo no remunerado. Son muchos los tópicos que tenemos que, los derechos sexuales y reproductivos, por cierto, son muchos los tópicos que hay que reivindicar, así es que es clave que votemos este fin de semana. Muchas gracias y chao, chao. Gracias a ti. Vayan a votar. Sí, chao.